Muy buenos días, niñas y niños, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien y con muchas ganas de aprender. ¿Cuál será nuestra actividad? ¿Qué significa el bicentenario? El área personal social. Hoy vas a analizar información para comprender el significado del bicentenario y algunos cambios suscitados después de la independencia de nuestro país. ¿Qué realizaré para lograrlo? Para lograrlo realizaré las siguientes acciones. Identificaré cómo vivían las personas antes de la independencia. Reconoceré qué grupos de personas querían independizarse del gobierno de España. Opinaré sobre la forma de vida de los diversos grupos sociales antes de la independencia. Y explicaré que el bicentenario es una celebración importante para el Perú. Flor y Luis quieren participar en un programa de radio que propone algunas preguntas sobre el bicentenario de la independencia de nuestro país. Veamos. Mamá, hay que participar en el programa de radio sobre el bicentenario. Sí, me gustaría participar en ese programa, pero no tengo tiempo por ahora. La abuela les puede ayudar, ella conoce de estas cosas. Participa en nuestro programa sobre el bicentenario de la independencia. ¡Qué interesante! ¿Ustedes saben qué es lo que pasó hace 200 años? Sí, abuelita. Don José de San Martín proclamó la independencia del Perú el 28 de julio de 1821. ¿Y saben por qué se proclamó la independencia? Porque en aquella época las personas de nuestro país ya no querían ser gobernadas por los españoles. Así es. ¿Saben por qué las personas de nuestro país ya no querían ser gobernadas por los españoles? Abuelita, ¿por qué nos preguntas tanto? Solo queremos participar en la radio contigo. Bueno, yo participaré con ustedes solo si se preparan. Tu reto es ayudar a Flor y Luis a prepararse, junto con su abuelita, para participar en un programa de radio. Un día antes de cada programa, el locutor plantea una pregunta al público y convoca a las personas a llamar y compartir su opinión. Preparándose para el primer programa. La abuelita de Flor y Luis les propuso que averigüen información sobre el bicentenario de nuestro país y los motivos por los que se produjo la proclamación de la independencia, a fin de que puedan sustentar si les parecía importante conmemorar dicho acontecimiento. Como una forma de ayudarlos, la abuelita les compartió la siguiente información. ¿Qué significa bicentenario? El diccionario de la Real Academia Española define bicentenario como el día o año en que se cumplen 2 siglos del nacimiento o muerte de una persona ilustre o de un suceso famoso. ¿Sabías que un siglo significa 100 años? Por casi 300 años, el Perú estuvo gobernado por los españoles, hasta que el 28 de julio de 1821 se proclamó la independencia en la ciudad de Lima. Desde entonces y hasta la actualidad han transcurrido 200 años, por ello, este año se conmemora el bicentenario de tal acontecimiento. Veamos, en 1821 fue la proclamación de la independencia. 100 años después, en 1921, la celebración del centenario de la proclamación de la independencia y 100 años después, en el 2021, tenemos la celebración del bicentenario de la proclamación de la independencia.
Como en estas breves páginas no podemos brindarte información específica o detallada sobre cómo era la vida de las peruanas y los peruanos de cada comunidad antes de la independencia de nuestro país, a continuación te proporcionamos información general. Por ello, si tienes posibilidad de acceder a información sobre este tema, ya sea en tu comunidad, en un museo, una biblioteca o internet, hazlo para que puedas entender mejor por qué y cómo ocurrió. Antes de iniciar la lectura de los siguientes textos, lee las palabras destacadas y observa las imágenes. Estamos observando a los españoles. Observemos también su vestimenta. ¿Qué estarán haciendo? ¿A qué se dedicarán? Ahora observemos a los indígenas. ¿A qué se dedicarán? También observemos su vestimenta. ¿Será igual al de los españoles? Ahora observemos a los afrodescendientes. ¿Qué crees que están haciendo? ¿A qué se dedicarán? También observemos su vestimenta. ¿Será igual al de los españoles, a los de los indígenas? La pregunta es, ¿cuál de estos grupos de personas piensas que querían independizarse del gobierno de España? ¿Por qué? ¿Los españoles, los indígenas o los afrodescendientes? Yo creo que los indígenas y los afrodescendientes. ¿Por qué? Porque no eran tratados de la misma manera que los españoles. Los españoles. Como explica el historiador Nelson Pereira, durante el virreinato se llamaba español a quien había nacido en España y a sus descendientes nacido en América. A quienes nacían en España se les llamaba peninsulares y a sus descendientes nacidos en América se les llamaba españoles americanos o criollos. Los peninsulares y criollos constituían la clase dirigente de la sociedad virreinal peruana. Entre los criollos había muchas diferencias según sus ocupaciones, sus ingresos y su lugar de residencia. Algunos criollos de Lima se dedicaban a vender cosas que traían desde España, comercio que le generaba buenos ingresos, razón por la cual no querían la independencia. En cambio, los criollos de provincias no tenían la misma situación, por lo que su interés era diferente. Ellos sí querían separarse de España. Claros ejemplos son el caso de Francisco Antonio de Cela, líder de la sublevación de Tacna en 1811, y de los hermanos José, Vicente y Mariano Angulo, dirigente de la sublevación cusqueña en 1814. Estos últimos, al aliarse con los indígenas y enviar tropas al Alto Perú, Huamanga y Arequipa dejaron en claro que tenían intenciones emancipadoras. Asimismo, los criollos del norte del Perú, de Guayaquil a Trujillo y del Océano Pacífico a Cajamarca y Chechapoyas, apoyaron con dinero, víveres y abastos a los ejércitos de José de San Martín y de Simón Bolívar. Ahora veamos los mestizos. Los mestizos eran hijos de españoles con indígenas. Eran personas que no tenían los privilegios de los españoles. Los mestizos representaban más o menos una cuarta parte de la población hacia 1821. Controlaban el ejército y eran caciques en los pueblos, arrieros, trabajadores mineros, administradores y caporales en las haciendas y comercios. Los indígenas eran las peruanas y los peruanos de los pueblos originarios.
También había diferencias entre ellos. Mientras la mayoría pasaba muchas dificultades, las familias descendientes de la nobleza inca gozaban de privilegios. Algunas de ellas apoyaron a los españoles. El historiador Alex Loaiza nos cuenta que las élites criollas e indígenas de ese entonces no pretendieron independizarse de España. Por otro lado, hubo algunos indígenas privilegiados que se enfrentaron al autoritarismo del virrey. Los afrodescendientes. Los afrodescendientes eran personas esclavizadas que no tenían libertad. En el tiempo de la independencia, cuando José de San Martín desembarcó en Paracas, el virrey mandó reclutar a esclavos de las haciendas de Lima, prometiendo la libertad después de 4 años de servicio a los que enrolasen voluntariamente. Por su parte, José de San Martín también ofreció la libertad a los esclavos que se unían al ejército libertador. Ahora que leíste por completo los textos, revisa la respuesta que brindaste a la pregunta. ¿Cuáles de estos grupos de personas piensas que querían independizarse del gobierno de los españoles? ¿Por qué? ¿Sigues pensando lo mismo? ¿Qué cambiarías en tu respuesta? Cambiaría mi respuesta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no solamente los indígenas y los afrodescendientes querían independizarse, sino también los españoles que no gozaban los privilegios, entre ellos los criollos de provincias. Durante los años anteriores a la proclamación de la independencia, hubo varios levantamientos contra el gobierno español por parte de los habitantes de las colonias, pero fueron combatidos y derrotados por las autoridades españolas del virreinato. Respecto a los deseos de libertad de las personas de esa época, la historiadora Carmen Meboc nos dice lo siguiente. Muchos de nuestros compatriotas avisoraron una libertad estrechamente unida a la justicia, la igualdad e incluso al reparto de tierras y a la prosperidad. Después de lo que has aprendido, responde. ¿Qué piensas sobre la forma de vida de los diversos grupos sociales antes de la independencia? ¿Por qué? Yo pienso que antes de la independencia del Perú, las personas vivían con mucha desigualdad e injusticia. Ahora escribe una opinión sobre el Bicentenario que sirva de ayuda a Flor y Luis para su participación en el programa. El Bicentenario es la celebración de los 200 años de la independencia del Perú. En el año 2021, el Perú recordará que es un país libre por la voluntad de las peruanas y los peruanos valientes que entregaron su vida por el sueño de la libertad frente al dominio español. ¿Piensas que el Bicentenario es una celebración importante para el Perú? ¿Por qué? Sí es importante, porque nos recuerda los 200 años de la proclamación de la independencia del Perú del dominio español, ocurrida en Lima el 28 de julio de 1821. Espero que te hayas divertido en la clase. No te olvides de suscribirte y darle a la campanita para que te lleguen los videos y no te pierdas ningún estreno. Nos vemos mañana. Cuídense, por favor.